La influencia de Balaam en la iglesia moderna. Esta doctrina viene del infierno. Balaam es descrito como un profeta caído que vendió su alma a cambio de engaño y dejó un legado de herejías y divisiones dentro de la iglesia. La doctrina de Balaam es una enseñanza que aparece en varios pasajes de la Biblia y representa una advertencia seria contra la corrupción espiritual, la idolatría y la inmoralidad. Las escrituras advierten claramente contra la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas de las sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aunque Balaam era un profeta que tenía acceso a las revelaciones de Dios, su corazón estaba inclinado hacia el beneficio personal, lo que llevó a un comportamiento que lo ha convertido en un símbolo de falsedad y corrupción en la fe. En este video exploraremos quién era Balaam, qué enseñaba la doctrina que lleva su nombre y las implicaciones y advertencias bíblicas que esta doctrina presenta para los creyentes hoy en día. Así que, bienvenidos. ¿Quién era Balaam? Balaam es un personaje bíblico que aparece principalmente en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Es descrito como un profeta o adivino que vivía en Petor, cerca del río Éufrates, en la región de Mesopotamia, Números 22:5. Aunque Balaam no era israelita, tenía conocimientos del Dios verdadero y tenía la capacidad de recibir mensajes de él. En el libro de Apocalipsis, Juan registró una visión en la que Jesús elogió a la iglesia de Pérgamo por su fidelidad, a pesar de habitar en un lugar gobernado por Satanás. Sin embargo, la iglesia también albergaba una influencia maligna, la doctrina de Balaam. Esta doctrina enseñaba a poner tropiezos a los hijos de Israel, induciéndolos a comer ofrendas a ídolos y a cometer fornicación. Esta táctica tenía como objeto debilitar la bendición divina y corromper la fe. La esencia de la doctrina de Balaam se revela en Números 25 y 31:16, así como en Apocalipsis 2:14. Balaam aconseja a Balac que envíe a las mujeres moabitas a los hombres de Israel, llevándolos a participar en sacrificios idolátricos y en prácticas sexuales inmorales. Este plan resulta en que muchos israelitas caen en pecado, lo que provoca la ira de Dios. Como consecuencia, una plaga mata a 24,000 israelitas hasta que el pecado es erradicado. Números 25, 1 al 9. La doctrina de Balaam, por tanto, se refiere a la enseñanza que incita a la gente a comprometerse con el pecado a través de la tentación de la inmoralidad y la idolatría. Es una advertencia contra el peligro de ser seducido por deseos mundanos y de desobedecer los mandamientos de Dios para obtener placeres o beneficios temporales. La doctrina de Balaam se menciona específicamente en el Nuevo Testamento, lo que subraya su relevancia y la necesidad de estar vigilantes contra este tipo de tentaciones. En 2 Pedro 2:15 al 16, Pedro advierte sobre falsos maestros que, siguiendo el camino de Balaam, buscan ganancias injustas y llevan a los creyentes a la destrucción. Pedro describe a Balaam como un hombre que amaba la recompensa de la maldad, y este mismo amor por la ganancia ilícita caracteriza a aquellos que hoy promueven falsas doctrinas para su propio beneficio. En Judas 1:11 se menciona a Balaam junto con Caín y Coré como ejemplos de personas que se han desviado del camino correcto por su codicia y rebelión. Judas usa a Balaam como una advertencia contra aquellos que por ganancias personales llevan a otros al pecado. También en Apocalipsis 2:14 Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por permitir que algunos de sus miembros sigan la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmoralidad. Esta advertencia muestra que incluso en la iglesia puede haber influencia de falsas enseñanzas que llevan a los creyentes a comprometerse con el pecado. Ahora bien, ¿cuál es la influencia de Balaam en la iglesia moderna? La doctrina de Balaam sigue viva hoy en día, manifestándose en varias formas engañosas. Número 1, compromiso con las prácticas paganas. Algunas iglesias adoptan prácticas paganas disfrazadas de cristianas, como música mundana o celebraciones festivas. Número 2,
búsqueda de ganancias deshonestas. Los predicadores corruptos promueven la prosperidad material o personal por encima de la fidelidad a Dios. Número 3, falsas profecías. Los falsos profetas buscan maldecir al pueblo de Dios con profecías engañosas para destruir su fe. Ahora veamos las consecuencias de seguir la doctrina de Balaam. Las consecuencias de seguir la doctrina de Balaam son severas y claras en las Escrituras. En primer lugar, el pecado lleva a la separación de Dios y a la pérdida de su favor. Los israelitas que siguieron las enseñanzas de Balaam al caer en inmoralidad e idolatría, enfrentaron la ira de Dios y sufrieron la muerte por su plaga. En un sentido más amplio, seguir la doctrina de Balaam hoy en día puede llevar a la decadencia moral y espiritual, tanto en la vida individual como en la comunidad de fe. La idolatría y la inmoralidad corrompen el carácter y pueden llevar a la apostasía, apartando a los creyentes de la verdad del Evangelio. Además, la Biblia enseña que aquellos que persisten en tales pecados sin arrepentimiento enfrentarán el juicio de Dios. En Apocalipsis 2:16 Jesús advierte que si la iglesia de Pérgamo no se arrepiente, Él vendrá y peleará contra ellos con la espada de su boca, un símbolo del juicio divino. El único remedio para la doctrina de Balaam es el arrepentimiento, la fidelidad a los principios bíblicos y la dependencia de la gracia de Dios son esenciales para resistir las tentaciones de esta doctrina engañosa. Al permanecer firmes en la verdad, los creyentes pueden proteger su fe y evitar las consecuencias destructivas de la influencia de Balaam. Satanás utilizará falsos profetas para enseñar a los líderes mundiales a poner tropiezos ante el pueblo de Dios, seduciéndolos con doctrinas y costumbres paganas que resultarán en fornicación espiritual. El error de Balaam fue su codicia. Estaba dispuesto a poner en peligro todo por dinero. Como resultado, 24,000 israelitas murieron y el mismo Balaam fue asesinado. La doctrina de Balaam se refiere a los falsos maestros que llevan al pueblo a una nefasta avenencia con la inmoralidad, la mundanalidad y las falsas ideologías por motivos de ganancia personal. El amor del dinero es la raíz de todos los males y puede motivar cualquier mal en la tierra. El deseo de riqueza es más peligroso que las riquezas mismas. La doctrina de Balaam sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. Las tentaciones de la idolatría, la inmoralidad y la búsqueda de ganancias personales a expensas de la integridad espiritual son tan reales en nuestra cultura contemporánea como lo fueron en los días de Israel. A continuación, te presento algunas recomendaciones para evitar caer en esta doctrina. Número 1. Esté vigilante contra la corrupción espiritual. Los creyentes deben estar vigilantes contra cualquier enseñanza o influencia que busque desviarles del camino de la rectitud. Esto incluye no solo doctrinas falsas, sino también las tentaciones sutiles que llevan a comprometer la fe por beneficios temporales. Número 2. Fidelidad a Dios. La historia de Balaam subraya la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso cuando enfrentamos tentaciones que prometen recompensas inmediatas. La fidelidad a Dios requiere una vida de obediencia y pureza, evitando el compromiso con el pecado. Número 3. El discernimiento espiritual. La capacidad de discernir entre la verdad y el error es crucial. Los creyentes deben basar su fe y sus decisiones en la palabra de Dios, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para no caer en trampas espirituales. Número 4. Advertencia a la comunidad de fe. La iglesia debe ser un lugar de advertencia y corrección, donde las falsas doctrinas y las prácticas inmorales son identificadas y corregidas. Esto requiere líderes espirituales que sean firmes en la verdad y dispuestos a confrontar el pecado. En conclusión, la doctrina de Balaam es una advertencia perpetua para todos los creyentes sobre los peligros de la corrupción espiritual, la inmoralidad y la idolatría. Aunque Balaam era un profeta con acceso a la revelación divina, su amor por el dinero y su disposición a comprometer la verdad lo llevarán a convertirse en un símbolo de falsedad y desobediencia. Hoy, la historia de Balaam nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, a rechazar cualquier enseñanza o práctica que nos lleve al pecado y vivir una vida de fidelidad a Dios. La Biblia es clara en que aquellos que persisten en el camino de Balaam, buscando ganancias personales a expensas de la verdad, enfrentarán el juicio de Dios. Como creyentes estamos llamados a vivir en santidad, discernimiento y lealtad a nuestro Señor.
evitando las trampas de la corrupción espiritual que Balaam representa. Querido amigo, el arrepentimiento es esencial para evitar el juicio de Dios. Si hemos estado en contra de la voluntad de Dios, necesitamos arrepentirnos urgentemente. Si no, Dios mismo intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que compromete el testimonio de su iglesia. ¿Y tú qué opinas acerca de este tema? No te olvides dejarnos tus reacciones y comentarios. Y recuerda compartir esta palabra. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!